recibe con beneplácito estas iniciativas y ven a Fanjul como un camino viable para canalizar intereses con la eventual candidata presidencial Hillary Clinton. Bueno, ese es el primer tema de hoy aquí en A Mano Limpia. Hemos invitado a Sergio Comas. Sergio es abogado, analista político. Buenas noches, Félix. Gracias por la oportunidad. Y también Carlos Curvelo. Estaba perdido, mi amigo Curvelo. Gracias por estar aquí, analista político. Gracias por estar con nosotros en el programa. Sergio, comienzo contigo. ¿Qué información extra puedes darnos con relación a este viaje de Fanjul? Y hay otra serie de nombres destacados e importantes, el de Saladrigas, el de Paul Cejas, por ejemplo. Sí, se han enfocado mucho en las declaraciones de Alfie Fanjul, que realmente es algo muy bien pensado, porque es una bola de cristal que ha echado a rodar. Y yo creo que el gobierno cubano estará presto a evaluar cuáles son la resonancia que va a tener su declaración. Una persona como Fanjul no hace una declaración festinada, si no está bien estudiada y es un proceso de maduración. Básicamente Fanjul y Paul Cejas, que no es un segundo en esto que estamos hablando, porque Paul Cejas, por ejemplo, tiene el récord de haber vendido la mansión más grande en 40 millones que se acaba de vender en Indian Creek, teniendo un impacto grande en la cartera del real estate. Ese que es un mogul del real estate. Hombre que fue además banquero, fue embajador de Clinton en Bélgica, precisamente, y una de las carteras más grandes hispanas en el mundo de la salud pública y del healthcare, que compró Florida y lo unió en una cartera grande. En ese mismo rumbo está también Saladrigas, y estoy dando esto para que el público sepa que estos cubanos son personas que tienen una presencia en la macroeconomía americana. Y que no son improvisados. No son improvisados, y son personas que estos intentos los tienen bien estudiados. Pertenecen a una generación que heredó un legado económico y financiero gigantesco, y que realmente no digamos que no lo sudaron, pero están muy conectados con un pasado, pero también están muy en disposición de cortar con eso si permite la oportunidad aumentar sus millones. Por ejemplo, en el caso de Fanjul, que todo el mundo sabe que es un contribuyente grande a la política demócrata y republicana, porque la familia se divide las aportaciones. Uno es demócrata, el otro es republicano. No sabemos si es un tema económico o político. Yo creo que es una excelente estrategia de familia, porque él mismo declaró a la luz de todo este escándalo, que se ha convertido en escándalo, de que la familia no iba a pasar por lo mismo, que se iba a involucrar como bien se ha involucrado en la política. Vamos con Carlos. Carlos, ¿qué lectura le das a esta información? Sí, es lamentable, Félix. Hasta ahora siempre la comunidad cubanoamericana, por lo menos los líderes, habían mantenido una política de solidaridad con el pueblo cubano. Es decir, hacer a un lado, rechazar al gobierno y mantenerse solidarios con los cubanos de a pie. Inclusive, aunque no hemos estado de acuerdo, muchas veces ellos han hecho argumentos, algunos empresarios, de que el contacto de pueblo a pueblo se debe promover. Eso, aunque pudiéramos estar de acuerdo o no, él ha hecho una declaración que dice que quiere la unión de la familia cubana. Claro, eso es una cosa. Otra es negociar con el gobierno cubano para buscar oportunidades económicas. Así que esto es un cambio radical, inclusive en el discurso de muchos de estos empresarios, que es una pequeña minoría del exilio. Sin embargo, muchos de estos empresarios que hace años, como el señor Saladrigas, abogan por más contacto entre los cubanos. Esto es algo completamente diferente. Y en este caso, en el de Fanjul, mucha gente le critica, además directamente, de que muchas de sus propiedades en el pasado fueron confiscadas y que ahora va a negociar y a volver a conversar con gente que medio siglo atrás le confiscó sus propiedades. Regreso contigo, Sergio. Esto vamos a ponerlo de otro punto de vista, desde otro ángulo. Pudiera abrirse la puerta a toda una serie de inversionistas cubanoamericanos. Todas estas reformas, o llamadas reformas de Raúl Castro, excluyen a los cubanoamericanos por completo. Le da la opción a todo el mundo menos al cubanoamericano. ¿Eso puede ser una puerta que se abra? Sí, en el caso particular de Fanjul, estamos hablando de un residente permanente americano que no ha dejado y nunca renunció a la ciudadanía española. Eso es un punto, es un spot interesante en el tema legal. Pero a mí, como dice Curvelo, lo más fuerte, el impacto más negativo que ha tenido en la comunidad de la creación de Fanjul es haber dicho, o sea, situarlo todo como un aspecto técnico, olvidar la historia de opresión y la tiranía cubana, el efecto que ha tenido en la historia de Cuba, por supuesto, negativo. Sí, es una víctima que está legitimando. Está legitimando al actor, y además está poniendo todo en un marco legal, diciendo que si se cambiara el marco legal, no está diciendo, como dice la ley Burton del año 96,
que Fidel y Raúl, que la dictadura cambie completamente y permita la libertad y las elecciones libres. A él no se ha referido para nada a eso. A él han utilizado y han jugado con una carta de oro que es la del sentimiento. Y aquí vamos a hablar de las personas que son factores de influencia en las altas esferas sociales de Miami. Tú tienes a Julia Sway, que es un catalizador, del Brookings Institute, que es un organizador incluso del viaje de Bob Graham. Una mujer muy importante y además que tiene un bajo perfil, de la que no se habla mucho. Tiene un bajo perfil, pero sin embargo, pregúntate por qué ella en este momento es el fellow chief del Consejo para el Foreign Affairs de los Estados Unidos. Ese es un cargo de un contractor que recibe un estipendio y que por 12 meses le está dando consejos al gobierno norteamericano sobre política exterior. Además de eso, ella escribe 2 veces a la semana en la Foja de Sao Paulo, que es un periódico muy importante de Brasil. Es decir, aparece Brasil en el escenario otra vez como un elemento que va a ser el interlocutor entre Cuba y Estados Unidos, y está todo muy bien arreglado. No por gusto Cuba aportó a Odebrecht para que maneje el central de Cienfuegos. Es decir, que le picaron de cerca a los Fanjul, los atrajeron, es una combinación fantástica, yo le digo que es una carta de oro que jugó básicamente en los sentimientos, y tienen que haber hecho un estudio de perfil excelente de quiénes son las personas escogidas que están motivadas por razones económicas, por ambiciones personales y que están dispuestas a romper con el pasado. Vamos a escuchar, o a ver, mejor dicho, una serie de declaraciones específicamente de los congresistas de Mario Díaz Balart. Ahí lo tenemos, el de Mario, dice: Fanjul ha sido testigo de las atrocidades del régimen y aparentemente elige los beneficios a corto plazo por encima de permanecer con el pueblo cubano en su lucha por la libertad. Tenemos también lo que dijo la congresista Ileana Ros-Lehtinen sobre este tema. Cuando los defensores de la democracia en la isla están enfrentando una represión aún más intensa del régimen castrista, es patético que el magnate cubanoamericano se sienta inspirado a pisotear a esos defensores para dar a este régimen más dinero que pueda usar para reprimir. Carlos. Hay 3 representantes cubanoamericanos en el sur de la Florida. 2 emitieron declaraciones. 1 Quisiera no entrar en eso porque estás en una campaña en este momento. Prefiero no entrar en ese tema. Es importante mencionarlo, ¿no? Y entonces ver estos empresarios que ahora están en estas negociaciones con el gobierno cubano, a cuáles campañas son las que están aportando. Es un detalle importante. Por un problema de ética del programa y por tu posición con relación a ese caso, preferiría no dejar eso a un lado. Pero ahí están los congresistas resaltando la política de solidaridad con el pueblo cubanoamericano, un tema que siempre ha sido de consenso en el Congreso entre cubanoamericanos, republicanos y demócratas. La opinión de Bob Menéndez, muy similar a la de Ros-Lehtinen y Díaz Balart. Albio Sires, cubanoamericano, demócrata por New Jersey, igual. Marco Rubio, ¿no? Así que siempre ha existido esta unidad en el Congreso estadounidense, Carlos, entre cubanoamericanos hasta ahora. La ley Helms-Burton, el embargo, ¿cómo encajarían en esto? Bueno, obviamente no pueden violar la ley. Sabemos que esta administración, el presidente Obama ya ha amenazado, lo hizo durante el Estado de la Unión, que él va a tratar de mandar por decreto, ¿no? Lo dijo explícitamente. ¿Pero eso no está codificado? ¿Él puede hacerlo así como sí? Bueno, también está codificada la ley Obamacare y sin embargo él la cambia continuamente a través de órdenes ejecutivas, ¿no? Así que no nos sorprendería que el presidente intente en cuanto a política hacia Cuba, que por cierto ya lo ha hecho, ya ha cambiado varios elementos de la política que había dejado el presidente Bush, que trate de continuar flexibilizando la política, no nos debe sorprender. Sergio, ahora que él estaba mencionando, Carlos, ese tema de la administración, 2015, se ha dicho que para el 2015 va a haber un anuncio importante. ¿Qué análisis tiene sobre eso? Sí, es importante porque, por ejemplo, hablábamos ahorita de que como una coordinadora de viajes y efectos, gente importante de Cuba es Julia Sway. Ella se ha adelantado a decir en sus escritos de que se espere una sorpresa ejecutiva de Obama para el 2015. Nosotros hemos pensado en un arreglo a Alan Gross de terminar de liberar los llamados 5 héroes cubanos que están presos aquí, que por supuesto quedan 2, a partir del 27 ya se fue uno más. Pero básicamente, como Corbelo cita, si tú te traes atrás a los Clinton, con Clinton empezó un acercamiento tras bambalinas que es desconocido. Incluso hay elementos de reciprocidad entre Fidel y el FBI, que fue lo que hundió a la Red Avispa. Por la buena relación que tenía con Clinton, se empezaron a traspasar informaciones sensibles y básicamente cuando tú ves el tema de Elian, que es una traición a la comunidad cubana, el abogado que trabaja en el tema de Elian es el mismo que trabajó el impeachment de Clinton. El abogado personal del presidente. Abogado personal de Clinton. Es decir, que aquí estamos encontrando que Cuba ha hecho un trabajo de inteligencia. Fue el mismo que representó al padre de Elian, además, cuando llegó aquí. Sí.
Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Este tema pica y se extiende y nada, vamos a ver futuras declaraciones por parte de los implicados. Gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros y también a Sergio Comas. Vamos a una pausa. Al regreso, hay preocupación en el Congreso por la presencia terrorista en América Latina y más adelante, ya es oficial, Miami tendrá un equipo de fútbol soccer aquí en el sur de la Florida. Vamos a tener los detalles. Ahora, el estadio, ¿dónde va a estar? ¿Quién paga por el estadio? ¿Será otro elefante blanco? Volvemos con la información. AN7 por TVO. El Congreso de los Estados Unidos mostró su preocupación por la amenaza creciente del terrorismo en Latinoamérica y fue esta proliferación, posibles causas y consecuencias, el tema central de una audiencia organizada por la Cámara de Representantes. Gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador han creado un ambiente propicio para las operaciones de células extremistas de Irán, Hezbollah, ETA, las FARC y carteles de la droga, además de facilitar la creación de campos de entrenamientos y rutas seguras para el narcotráfico. Según los expertos que rindieron testimonio en esta audiencia, estos vínculos entre la subversión, el narcotráfico y el terrorismo islamista no necesariamente responden a una alianza estructurada en torno a un plan determinado, pero sí evidencian las oportunidades de interacción propiciadas por un ambiente creado de forma deliberada para que estos tres factores socialicen, intercambien estrategias y construyan redes temporales. Vamos a hablar del tema. Tenemos aquí en el estudio a Joseph Hage, analista político, director del Instituto Político Americano Libanés. ¿Qué tal, Joseph? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y también vamos a darle las buenas noches vía Skype. Nos acompaña desde Washington Douglas Farah, periodista experto en crimen transnacional y terrorismo. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. Comienzo con usted, Douglas. ¿Cómo surge esta preocupación? ¿Esto es algo nuevo o nos estamos enterando ahora? No es tan nuevo, pero va creciendo, ¿no? Yo creo que a la medida que se han dado casos concretos de judiciales, especialmente con la DEA vinculando, uno se ve ya en el campo directamente Hezbollah comprando droga de las FARC. Eso ha generado una serie de preocupaciones porque sabemos del vínculo de Irán con Venezuela, Venezuela con las FARC, Irán con Hezbollah a nivel estatal. Entonces a nivel subestatal también se están dando esas alianzas y como ambos grupos, las FARC y Hezbollah, son designados como grupos terroristas y el Estado de Irán también como patrocinador de terrorismo, pues esa confluencia de factores en Venezuela principalmente y en los otros países bolivarianos ya va generando bastante preocupación. Sí, Joseph, se menciona Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, han creado ese ambiente de células extremistas de Irán, Hezbollah, la ETA, FARC, como estaba mencionando Douglas. Si nos remontamos a la década de los 60, principios o mediados de los 70, podemos un poco compararlo con lo que hizo o trató de hacer el régimen cubano en América Latina. Sí, pero el régimen cubano era más inteligente y tenía alianza con la Unión Soviética y actuaba con mucha precaución. Ahora tenemos un problema grave en Venezuela, que es el centro vamos a llamarlo el centro de operación de narcotráfico, de lavado de dinero, de diseminar mensajes. O sea, narcoestados, literalmente hablando. Exactamente. Y claro, con alianza, los aliados son Daniel Ortega en Nicaragua, la FARC en Colombia, Evo Morales, también el otro de Bolivia. Evo Morales en Bolivia, Ecuador, Rafael Correa. Y Rafael Correa. Todo este grupo está tratando de hacer un bloque, que lo llaman entre comillas bolivariano, pero debajo de este bloque hay alianzas de interés. Lo que más me preocupa a mí que lo que están estableciendo son infraestructura de logística, infraestructura de intercambio comercial, sea cocaína o otro tipo de droga, o intercambio de divisas también entre un país y otro. Hezbollah tiene elementos a través del mundo, está lavando el dinero para todo el mundo, está llevando drogas para el Medio Oriente. El distribuidor número 1 ahora en el Medio Oriente del Captagón es Hezbollah, elementos de Hezbollah. Hezbollah no actúa sin la
protección de Irán, así que el gobierno iraní está bien Es una al cadena, tanto. es una cadena. Es una cadena y ellos tienen la bendición de la Guardia Revolucionaria de Irán. Douglas, ¿qué políticos o militares pudiéramos mencionar como máximos responsables de vínculos con narcotraficantes en América Latina? Bueno, habría que comenzar, yo diría, con los jefes de Estado, ¿no? De algunos estados. Obviamente el presidente Chávez. Por ejemplo, en diría, Venezuela se habló de una larga lista que fue publicada aquí en los Estados Unidos, de una serie de militares específicamente que se relacionaba, que tenían vínculos directos con el narcotráfico. Sí, el Departamento del Tesoro, el OFAC, ha designado a 4 de los elementos más superiores de nivel de inteligencia civil e inteligencia militar en Venezuela. Sabemos que en Nicaragua la red de inteligencia que opera el presidente Ortega también opera con esto, el señor Lenín Serna y otros ahí. En Bolivia ya hay bastante evidencia que el señor Quintana, que es el ministro de Gobierno y de Fronteras, está muy metido en cuestiones de narcotráfico también. Entonces yo creo que esto va a los niveles, diría yo, más altos del Estado, y eso es lo que preocupa. No son unos elementos no controlados haciendo cosas, sino lo que ha cambiado en las regiones, que los estados se han criminalizado al grado de que ellos buscan al crimen transnacional como aliados. Ya no son los criminales que están buscando entrar al Estado, sino el Estado buscando a los criminales como elementos de su política exterior, y eso es peligrosísimo. Joseph, estábamos hablando ahora de militares, de políticos Involucrados. Involucrados, en general del problema. Ahora, se habla también específicamente, topográficamente, en el terreno, de campos de entrenamiento en muchos de esos países y de rutas seguras para el narcotráfico. Mira, Venezuela es el candidato número 1. Ya hay testigos que hay complejos en Venezuela, hay gente iraní o de otros países que entran en esos complejos que los venezolanos no tienen acceso. Entonces hay algo que está pasando ahí. Lo que hay que mirar es acá, de nuestra parte de Estados Unidos, que lo ven tan para mirar o para monitorear, pero sin actuar. Y eso es muy peligroso. Hay una porque inacción. Inacción completa, es observar. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a eso que no lo ven como peligro, y cuando el peligro está tocando la puerta, Venezuela es un país vecino, no es un país lejos. Entonces, cuando lo ven para observar, nada más lo califican que hay que monitorearlo para observarlo en vez de meterle acción de una manera u otra para pararlo antes que crezca y se suelta del control. Douglas, ¿considera que hay esa inacción, esa falta de interés directo, una respuesta rápida por parte de Washington? Pues yo creo que desde el punto de vista de Washington hay tantos problemas más grandes en el resto del mundo que no se han dedicado los recursos necesarios en este campo. O sea, si uno ve Corea del Norte, Irán como país, no como parte del problema en América Latina, Rusia, China, Afganistán. Entonces, no ha cabido dentro de una agenda muy apretada a la América Latina todavía. Hay gente que se preocupa, pero no ha llegado a un nivel, digamos, muy alto, y hay la sensación de que se puede manejar el problema en América Latina, ¿no? Si hay problemas, se puede manejar. Y la verdad es que ya ha crecido a tal nivel y la diferencia para mí, vuelvo a repetir, es que ya no son grupos aislados, sino estados actuando conjuntamente en una empresa criminal, que es una cosa que jamás se había visto. Sí. Si ustedes se acuerdan, en Bolivia en el año 80 había García Meza, un narcogeneral, cayó en 9 meses porque estaba aislado. Igual con Bouterse, la primera vez el presidente de Surinam. No es algo institucional, no es algo institucional. Sí, pero ahora sí, no solo institucional, sino una red de estados actuando en apoyo mutuo, ¿no? Es otra cosa. ¿Usted considera que la ayuda estadounidense contra el crimen transnacional y el terrorismo es suficiente? Y por otra parte, esa ayuda, si se ayuda a muchos de esos países, ¿va en contra de los intereses de Estados Unidos? O sea, ¿no es ambivalente esto? Bueno, yo creo que hay que reconocer que en el año 2011 la administración Obama tiró toda una política contra el crimen transnacional. La primera política que se había hecho desde la época de Clinton. Pero
yo estaba involucrado en diseñar un poco el programa y al final de cuentas era un programa muy bello, con un programa muy bueno, pero sin un centavo de aporte presupuestario. Entonces uno dice, bueno, en base a eso, si ellos manejan billones de dólares y nosotros no estamos dispuestos a poner nada más de lo que estamos haciendo o recortar lo que tenemos, pues es una guerra, digamos, asimétrica que vamos a perder. Joseph, hablábamos en todo esto de Venezuela, hablábamos del tema de Irán. ¿Cómo están las relaciones Venezuela-Irán? Se hablaba mucho de Ahmadinejad en un momento determinado. Ahora con Rouhani, ¿esto ha cambiado? No creo, ¿no? Porque ya estableció... Aparentemente, en apariencia... En apariencia parece que está calma, que no hay nada, pero yo creo que ya se establecieron los contactos, las vías de comunicación, el intercambio ya está en su lugar. Las apariencias no tienen que ver nada con esto. Lo que sí a mí me preocupa que el día que decidan que sean los iraníes o sus aliados o los otros de Al-Qaeda o alguna afiliada de Al-Qaeda, ven que las puertas están cerradas desde Europa o del Medio Oriente o de África, que empiezan a pensar cómo llegarle aquí de América Latina, ahí tenemos un problema todavía más grave del Medio Oriente. Douglas, regreso con usted allá a Washington y ahora quiero hablar del tema de la guerrilla, las FARC específicamente de Colombia y las conversaciones de paz en La Habana. Estas conversaciones, ¿La Habana usted considera que es el lugar indicado? En Noruega, que fue la conversación anterior, era un lugar sin participación directa en el conflicto. ¿Podemos decir lo mismo de Cuba? ¿Ese es el lugar? ¿Ese es el escenario correcto? Bueno, mire, no soy colombiano, entonces no me toca, yo creo, opinar desde el punto, me refiero desde el punto de vista de la política internacional y de la forma que estuvo involucrada La Habana en un momento. O sea, obviamente no están jugando en cancha imparcial, ¿no? O sea, están jugando en cancha propia cuando están en Cuba. Y mucho se ha reclamado en estos días que estaban pinchando los teléfonos de las FARC y el gobierno. Mi respuesta era que yo les garantizo que los cubanos están chuzando los teléfonos de la delegación gubernamental, ¿no? No están en una cancha sin aliados ahí. Pero yo creo que hasta el momento el papel de Cuba ha sido, y déjame terminar el pensamiento para que no se vayan a alarmar, yo creo que ellos quieren que las FARC entren en un proceso que culmine con éxito, pero lo que va a quedar y lo que hemos visto en otras partes, especialmente en Centroamérica, es que las redes clandestinas que manejan la parte ilegal se quedan. Entonces va a haber, yo creo que va a culminar un proceso de paz, digamos, formal, donde se entregan algunas armas, algunas babosadas, alguna gente, pero se van a volver legales. Y es la estrategia de Cuba, pero mantener la estructura clandestina de manejo de narcotráfico y otras cosas que va a seguir siendo un problema sumamente grave para Colombia. ¿Qué piensas, Joseph? Bueno, yo estoy de acuerdo con él, que no van a ir a ningún lado. Luego de que las apariencias políticas se sientan en la mesa, firman un tratado de paz, lo vimos en América Latina antes, lo vimos en el Medio Oriente con Yasser Arafat antes, pero la operación de la clandestinidad de violencia va a seguir. ¿Cuba era el escenario para esto? ¿Perdón? Cuba era el escenario para claro, entonces eso digo, sería bueno que los colombianos lleguen a un acuerdo entre ellos, entre la FARC, pero la FARC no va a dejar de al menos operar unas cuantas operaciones en la clandestinidad, pensando que un día tiene que regresar a ese tema de nuevo. ¿Cómo analizamos, Douglas, a través, años después, el Plan Colombia? ¿Ha sido un plan exitoso? ¿Consiguió su objetivo? Bueno, yo creo que en términos generales sí. O sea, si uno lee el Plan Colombia, muchas de las metas no se han cumplido. O sea, iban a reducir la producción de cocaína en más de 50%, etcétera, etcétera. Pero en términos reales, lo que ha cambiado fundamentalmente es Colombia mismo, ¿no? Hay que reconocer que ya no es un país en peligro de convertirse en narcoestado. Las FARC ya no son una amenaza existencial al Estado. Ha cambiado muchísimas cosas. Yo creo que en parte era porque los colombianos tomaron la decisión de que esa guerra era suya también. No era guerra de los gringos, no era guerra de otra cosa, sino para su propia sobrevivencia. Y si uno ve a través de los años, muchos se quejaron de cuánto se daban Estados Unidos. Estados Unidos nunca aportó más de 20% del presupuesto de defensa de Colombia y este año son 3%. O sea, los colombianos están pagando la gran mayoría del costo de esta guerra. Entonces yo creo que sí, ha sido un éxito en términos reales de convertir a Colombia en un país autosuficiente
para combatir las amenazas existenciales. Hay muchos problemas, eso sin duda, pero en términos generales yo diría que sí. ¿Lo compartes, Joseph? Comparto, y la evidencia de la economía colombiana desde hace 10 años y lo que es hoy es completamente diferente. Douglas Farah, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy aquí. Muy amable, gracias. Aquí en A Mano Limpia. Gracias, Joseph Jade, Gracias como de costumbre, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos a hablar del astro del soccer, de David Beckham, que apuesta por un equipo de fútbol soccer profesional en Miami. Yo sigo con la misma pregunta, el estadio, ¿qué pasa con él? Volvemos. El sueño de David Beckham se hizo realidad en el sur de la Florida. Miami tendrá finalmente un equipo de soccer profesional, anunció hoy de manera oficial la Major League Soccer, y solo resta concretar acuerdos para la construcción de un nuevo estadio para la franquicia. Uno de los lugares tentativos para edificarlo es la zona portuaria, y aseguran que podría estar listo para iniciar la competición en el 2016. Para muchos, el poder de convocatoria de una superestrella como Beckham podría ayudar a reclutar jugadores y aficionados para una ciudad sin representación en la MLS desde el 2002. Sin embargo, otros cuestionan las oportunidades de éxito de esta apuesta, pues la afición miamense tiende a ser inconstante y apática a la hora de asistir a los eventos deportivos. Entre los inversores del proyecto se encuentran Simon Fuller, creador de American Idol, y el multimillonario Marcelo Clark. Bueno, vamos a hablar del tema soccer, fútbol soccer, aquí en el sur de la Florida, con una franquicia de aquí, de nuestra área. René Pedrosa, reportero de América Noticias. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Hola, Félix. Buenas noches. Carlos Guillén, periodista deportivo. Hola, que Félix. siempre está por acá cuando vamos a hablar de temas de deportes. Y yo le toca al fútbol soccer. Posiblemente es el deporte que tenga más fanáticos en el mundo, ¿no? Así es. Bueno, no, es el segundo, de hecho, en global. El que tiene más fanáticos a nivel de 1 a 1 es el cricket. ¿Oh, sí? Porque tiene muchísima ascendencia en Asia, tiene más ascendencia que el soccer como tal. Interesante. Bueno, cuéntenme, esto que ha ocurrido con Beckham, el fútbol en Miami, ¿cómo lo ven? René, tú tuviste la oportunidad de conversar ayer, le hiciste una pregunta. ¿Qué piensas de ese proyecto? Yo creo, Félix, que las negociaciones son muy diferentes, si lo comparas, y tú lo sabes, tú conoces el tema muy bien, y tú también, Carlos, muy diferente a cuando se negoció la arena de American Airlines o, por ejemplo, el mismo estadio de los Marlins. Aquí hay un plan muy directo, un plan contundente, un plan fuerte, es dinero privado. Eso que dejó bien claro en la primera ronda de conversaciones que se llevó a cabo la semana pasada. Aquí no hay ninguna, en la comisión de Miami subvención, aquí no hay dinero del contribuyente por ninguna parte. No solamente lo dice él, pero tuve la oportunidad, que lo van a ver esta noche, tuve la oportunidad de entrevistar a Mauricio Clauret y dijo, ellos no quieren mezclar la política con este negocio porque han visto como la política ha destruido los negocios anteriormente. Entonces yo creo, Félix, que es un negocio que hay que prestarle muchísima atención. Número uno, porque el lugar preferido hasta el momento luce ser... Vamos a hablar del lugar después. Vamos primero con el tema de la franquicia. Carlos, ¿qué piensas? Oye, es una alternativa muy positiva que se trae, y lo entrevistamos esta mañana al comisionado Pepe Díaz, y él decía que cualquier persona que quisiera invertir en Miami... ¿Pepe sigue a cargo del comité de deportes? Lo fue en un momento. Sí, ahora está Linda Bell. Ya, sí. Porque en un momento lo fue hace años Pero atrás. La posición de él decía que cualquier persona que viniera aquí a armar un equipo de MLS, bienvenido sea, porque es inversión. Pero tratándose de la figura de David Beckham, es conocimiento, es mercadotecnia, es marketing, es experiencia en ligas europeas, y aparte es un hombre que sabe gerenciarse el mismo. Y eso aparte trae muchísimas cosas extra a lo que es una franquicia que ya de por sí de la MLS trae como cosas buenas. Yo creo que es algo positivo, ojalá y se dé el plan que tienen estipulado René y Félix, amigos, porque él lo dijo muy claro el día de hoy. Él quiere que la sede sea en el downtown de Miami. Él está claro y convencido cerca del puerto, dice. Que él desea que sea ahí. Ahora, queda la parte de negociación, el punto político, que ellos no quieren ligar la política con el deporte, pero van a tener que en algún momento que hacerlo. La pregunta es, se dice que el gobierno no va a dar ningún tipo de subvención ni de dinero, pero el terreno... Puede aportar. Ahí es donde está el problema. Exacto, si es en el sur oeste del puerto, automáticamente se convierte en terreno público, número uno. Y han contratado a un cabildero que es muy conocido en Tallahassee, que es Nissan Kasten, exalcalde de Miami Beach. O sea que por eso hay que vigilarlo muy de cerca este negocio. Yo creo que... Creo que usted lo acaba de decir.
¿Cómo? Te lo acabo de decir, que hay que vigilarlo muy de cerca. Sí, Félix, y las negociaciones son muy diferentes, para terminarte el punto, y es que es David Beckham con su grupo y directamente con la oficina del alcalde, donde no están involucrados tantas... Pero de nuevo, entonces ese personas. terreno pudiera ser un terreno gubernamental y es la parte que aportaría el gobierno. Exactamente. No está decidido, pero existe no esa está definido, posibilidad. tiene que irse a votación, tiene que determinarse claro, a votar y y no tiene el 100% de los votos. Ya está. No, por lo menos sabemos de 3 comisionados que no votarían a favor de eso. Rebeca Sosa. ¿Puedes decir nombres? Rebeca Sosa es una de ellas. Esteban Bobo también está ahí en la... Lo escuché a los dos ayer en el noticiero, en un reportaje que hiciste, que no estaban muy convencidos. Exacto. Y hay que pensar también en el puerto Miami. Había un tercer nombre. ¿Cuál es el tercer nombre? El tercer nombre creo que sería Javier Suárez. Javier Suárez. Félix, estamos hablando de un estadio de 25,000 asientos, 200 millones de dólares en el puerto Miami. Imagínate el día que haya un juego de baloncesto. En los domingos es cuando juegan soccer. Corrígeme si estoy equivocado. Los cruceros. O sea, la infraestructura está lista para un estadio en el puerto Miami. Me encanta la idea personalmente. Yo soy amante de los deportes, te lo tengo que decir, pero hay que estudiar muy de cerca la infraestructura. Acaban de construir un túnel de $1.000 millones, como dijo la comisionada, para sacar el tráfico del downtown. O sea, que hay muchas cosas que tienen que Yo recuerdo todavía una noche que fui a ver un concierto ahí a la arena. Y estaba el Heat jugando y además de eso estaba el Ultra detrás. No había quien se moviera. Imagínate, en esa época era imposible pasar por ahí. Exacto. El tema, ¿qué pone Beckham? ¿Pone dinero? Beckham está poniendo por lo menos de la cifra que tenemos, unos $25 millones. El mayor inversionista en esto, por supuesto, que es Mauricio Clauret y Simon Fuller. Los dos son hombres de muchísimo poder, de muchísimo dinero. Lo sabemos, son multimillonarios. Y hay otro nombre que está también cocinando, que está en el tintero, como se dice en el lenguaje popular, y es el basquetbolista LeBron James. Claro que está muy, pero muy interesado y es muy amigo de David Beckham. Y quizás en parte importante es que una visita, vente, quédate en mi casa, vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Eso puede haber ayudado que haya sido Miami la ciudad escogida por él. Él pone el dinero, eso es un factor que no se puede negar, que es vital para cualquier empresa, para cualquier inversión que se quiera hacer en Estados Unidos. Pero también está poniendo conocimiento, el know-how de cómo gerenciar un equipo profesional. Él tiene la experiencia, jugó con el Manchester United, fue dirigido por uno de los más grandes del mundo, como Sir Alex Ferguson, jugó en el Real Madrid, sabe cómo es la industria. Está poniendo el dinero. Una estrella, además, que atrae a mucha gente. Claro, pero está poniendo también el conocimiento a nivel gerencial. No ha sido técnico todavía ni nada por el estilo, pero sabe a nivel de marketing, sabe cómo moverse, tiene la experiencia de por sí como imagen, el de su familia, y puede poner el know-how, y lo dijo, que él no es un adorno en esto, él no es una figura decorativa como quizás lo pueda hacer Magic Johnson con los Dodgers de Los Ángeles, que es nada más decoración. Él está poniendo el conocimiento y está poniendo las decisiones a nivel de qué se va a hacer, qué jugadores podríamos llamar. Ahí iba, que se garantiza un equipo competitivo de calidad. Bueno, para mí la garantía es que si él va a poner dinero, quiere que eso funcione y genere dinero, claro, porque es un negocio, vamos a ponerlo de esa forma. Pero se puede garantizar de alguna u otra forma. Por ejemplo, vimos durante mucho tiempo que los Marlins decían, no podemos contratar buenos peloteros porque no tenemos estadio. Ahora tienen estadio y siguen sin hacerlo. Y siguen sin hacerlo y lo van a seguir haciendo. Según a mí me dijeron, esa es política de la empresa, me lo dijeron extraoficialmente. Y ha sido así. No, pero es que se ve. Es comprobable exactamente que es así. En este caso, David Beckham no va a tirar su dinero por la borda. Seguro. En el arranque. Él va a buscar, obviamente, jugadores de talento, jugadores que vendan, porque conocemos que si bien la fanaticada del sur de la Florida no es tan adicta al soccer como tal. Puede ser el boxeo, puede ser el baloncesto y el béisbol. No, pero hay muchos fanáticos. Su nombre es un buen punto para dejarte terminar. Su nombre, su reputación, su branding. Ya atrae. O sea, el enorme mercadeo que tiene a su alrededor está en juego. Sí. Su reputación está en juego. Entonces yo creo que no por se eso la va a jugar. No se la va a jugar, exacto. Sin duda. Yo no sé mucho, lo reconozco de soccer, ¿no? Pero normalmente los estadios son de 25,000 personas, o yo tenía entendido que eran mucho más grandes. ¿Por qué tan pequeños? Porque precisamente lo que quiere hacer es algo más íntimo. Yo tenía entendido que cabían hasta 70, 75,000 Sí, es que es así. personas, El Bernabéu, el Camp Nou, correcto, son estadios exageradamente grandes, como puede ser el Sun Life Stadium, de esa capacidad.
capacidad. Pero en este caso quiere hacer algo más íntimo. Obviamente no hay, en el espacio donde él quiere ponerlo, que es en el puerto de Miami, no hay para construir un estadio con tanta envergadura, porque aparte tienes que meterle la parte de estacionamiento, las salidas de emergencia y las salidas normales. Es un cambio arquitectónico muy grande. Por eso que se quiere hacer algo pequeño, precisamente aparte para darle ese apego y esa cercanía del fanático al jugador, esa cercanía del fanático a las estrellas que vienen para acá. Y obviamente para amoldarlo y que sea viable su deseo de que sea en el downtown, porque si no lo van a mandar, quién sabe Ahí para dónde. volvemos a eso ya para terminar. Antes lo ibas a mencionar y te dije lo dejamos para el final. El terreno. ¿Qué posibilidades hay? ¿Se ha hablado de algún terreno en específico? Se ha hablado de varios terrenos, pero Félix, o sea, nuestras fuentes, y creo que lo estaba hablando contigo y otros colegas, va a ser el puerto de Miami. O sea, voy a arriesgarme y decírtelo que ese es el lugar preferido. Lo quieren en el downtown de Miami. Ahora, han dejado bien claro que tendría que Beckham y sus socios inversionistas comprar ese terreno a precio del mercado, tendrían que pagar renta, no como, regreso al tema de la arena American Airlines, que pagan $1. Entonces, ¿está estipulado que el gobierno no va a dar el terreno? No sé. Eso existe una gran posibilidad. Sí. Y como dijo Carlos, eso tiene que ir a una votación. No tiene la mayoría de los votos, pero, o sea, no tiene una votación unánime, pero tiene por lo menos hasta el momento 6, 7 votos en la comisión de Miami-Dade, que le encanta la idea que sea en el downtown de Miami. Lo que pasa es que lo tienen que estudiar muy de cerca, Félix. De nuevo repito, o sea, ¿cómo es que las personas van a llegar? Otro error como la negociación de la arena, de la antigua arena también, que también fue una pésima negociación, o lo que ocurrió con el Teatro de Artes Escénicas, que también fue un elefante blanco por mucho tiempo. O sea, en este caso hay muchas más personas vigilando, y tengo que reconocer algo, como mismo lo cuestiono, lo tengo que decir. Carlos Jiménez, y tú lo sabes, el alcalde, maneja los números muy bien. Él es un buen administrador, y yo creo que para negociar con él es mucho más directo. ¿Para cuándo estaría esto funcionando en caso de que todo vaya bien? En teoría, en unos 6 años debe estar todo listo. La franquicia va a arrancar antes. Se habla que hipotéticamente ellos puedan arrancar en el Sun Life Stadium. Se había mencionado el Marlins Park, pero después de los resultados que hubo en ese juego Venezuela-Nigeria, que fue un tentativo fracaso en resultados de marketing y demás, inclusive el daño al campo, se descarta el Marlins Park. Pero el Sun Life Stadium puede ser la alternativa para arrancar, así como la sede del FIU en su cancha de fútbol. Pero se espera que en 6 años la nueva sede del equipo de Miami, la MLS, ya esté lista. MLS le está dando a estas negociaciones 6 meses para que tengan un plan listo. Porque, o sea, el proceso de construir un nuevo estadio, independientemente que es dinero privado, tú sabes que es un... Tengo que irme. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en el programa. Gracias, Félix. René Pedrosa, Carlos Guillén, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, le diremos cómo prevenir el fraude tributario y obtener mayores reembolsos en su declaración de impuestos, que está aquí ya, tiene que hacerla. Nos guste o no, hay que hacerlo. Volvemos. Llegó esa época del año que a nadie le gusta, pero hay que hacerlo, y hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que rendirle cuentas, como dicen por ahí, al tío Sam. Vamos a hablar de ese tema a continuación, pero vamos a centrarnos en el tema del fraude específicamente. Se cometen muchos fraudes en esta época del año con relación a muchas personas y queremos saber cómo evitarlo, qué se puede hacer. Alejandra Castro Núñez, que ella es portavoz del IRS, del Servicio de Rentas Internas, me acompaña para hablar de ese tema. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer. ¿Cómo evitar el ser víctimas de estafas? ¿Cuáles son los pasos comunes que se deben tener, Omar? Mira, Félix, lamentablemente evitar el robo de identidad o el fraude tributario muchas veces es imposible. ¿Esa es la estafa más común que hay? Es la estafa más común y es la que más va en crecimiento. Uno puede tomar todas las medidas para protegerse y aún así puedes caer víctima. Pero hay muchas recomendaciones. Pero siempre es mejor algo que no hacer nada. Exactamente, tomar pasos para protegerte y proteger a tu familia. Uno de los consejos que yo siempre le digo a las personas es que no le den el número de seguro social a nadie. Uno va mucho al médico y te lo piden. Bueno, no hay que darlo, pon los últimos 4 Ahí dígitos. tenemos, mira, si me quieres ir comentando, ahí tenemos algunas recomendaciones, están en pantalla para que lo vean los televidentes. Me gustaría que, por ejemplo, la primera es no cargue con usted su tarjeta de seguro social. Eso es elemental, no hace falta. No la cargue, guárdala en un lugar seguro en tu casa, en un lugar preferiblemente bajo llave, y no le des tu información a nadie de tu información, ni siquiera en el médico, porque con tu tarjetita de seguro, tu licencia
y los últimos 4 pueden saber tu identidad. Tampoco cargar con el número tributario de identificación de contribuyente. Tampoco. No cargar con ningún número de tu... Ese es el ITIN, el número que uno usa para propósitos de impuestos. No lo carguen contigo. No le des, como dije, a nadie tu número de seguro social. Hay muchas veces que te piden los últimos 4 números. ¿Se debe dar eso o tampoco? Los últimos 4 números no es, o sea, si es para algo, para, por ejemplo, el médico o vas a comprar un carro, usualmente para eso sí tienes que dar tu número de seguro social, pero es algo que tú vas a iniciar. Es diferente. Hay que tomar medidas también. No dejes que se queden con esa información. Asegúrate que rompan el papelito cuando tú te vayas de ese lugar. Seguimos ahí con la gráfica, Alejandra. Proteja su información financiera. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, primero que todo, cuando recibas en tu casa correspondencia, guárdala en un lugar seguro. Si recibes ofertas para tarjetas de crédito, asegúrate que las vas a cortarlo en pedacitos para que no deje ningún rastro. Revise tu crédito cada 12 meses, pero hay otra forma que se puede hacer. Tú puedes hacerlo cada 4 meses en vez de cada 12 meses gratis, porque cada buró de crédito te va a dar 1 cada 4 meses. ¿Oh, sí? Entonces, en vez de cada 12 meses, puedes hacer 1 cada 4 meses. Y siempre toda la información personal en tu hogar, en un lugar seguro, bajo llave. Claro. ¿Cómo podemos proteger o asegurar esa información personal? Como, por ejemplo, tenemos mucha gente, acumula en la computadora demasiada información. ¿Cómo se protege esa información en la computadora? Comprando siempre o asegurándote que tengas algún protector antivirus. Hay muchos que incluso son gratis, que puedes bajarlo de tu misma computadora. Hay otros que venden. Asegurarte que tienes todas esas herramientas Ahí tenemos también algunos, si quieres también seguirlos, explicarnos un poco más sobre algunos que tenemos ahora ahí en pantalla. Sí, cambiar las contraseñas y que no sean fáciles tampoco, algo que no sea fácil de para otras personas poder adivinar. No le des a ninguna persona desconocida información personal tuya. En esta época tributaria es importante, Félix, que las personas sepan que el IRS nunca se va a comunicar contigo por correo electrónico. Puede ser que te llegue a tu correo electrónico algo que con el logo del IRS que parezca que de verdad es oficial y te diga que recibieron tus declaraciones. Siempre es a través del servicio postal. Siempre por correo. Nunca va a ser, Félix, nunca va a ser por correo electrónico. Eso inmediatamente ni lo abran. Hagan un forward, un reenvío a la dirección que se dice phishing@irs.gov para nosotros poder comenzar una investigación. De nuevo es phishing @irs.gov. Y para mayor información sobre cualquiera de esos temas que estamos hablando, pues puede entrar también a irs.gov de gobierno GOV, ¿no? Exacto, ahí hay mucha información en español. Todo lo que tú necesites, pon en la casilla de búsqueda el tema y hay mucha información en español, hay videos en español, mucha información para la comunidad. El tema de preparar la declaración de impuestos, ¿recomiendas que se haga con un contador, se vaya a un lugar especializado? Hay mucha gente que dice que no, yo lo preparo yo mismo y lo envío. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, las personas que ganan $52,000 o menos pueden ir a muchos sitios en el condado Miami-Dade gratuitamente. Estas son personas que fueron certificadas por el Servicio de Impuestos Internos, por el IRS, que cogieron unos cursos y van a hacerlo automáticamente en e-file. Esos son $52,000 o menos. Más de 52,000. Más de 52,000 hasta 58,000 pueden hacerlo uno mismo también en irs.gov, yendo al enlace que se dice Free File, y ahí te va a dar varias compañías que se han unido a nosotros y proveen sus servicios gratuitos. Ahora, más de 58,000, yo siempre recomiendo ir a un preparador de impuestos recomendado, alguien que tenga ya años haciendo esto. ¿Cómo se sabe quién es una persona realmente recomendable, como decías tú? Te digo eso por lo siguiente. Normalmente, cuando uno va a una persona que tiene un título, que es especialista en algo, esa persona es responsable por lo que hace. En relación a las declaraciones de impuestos, uno va a un contador, el contador sí tiene un número, te lo pone, etcétera, etcétera, pero el único responsable por lo que salga ahí es uno, no es el contador. Exactamente, acabas de decir lo correcto. Hoy en día muchas personas pueden obtener lo que se llama el PTIN,
que es el número para preparador de impuestos, y lo puede hacer cualquier persona, aunque no tenga su CPA. Yo digo recomendable cuando ya conoces a una persona, un amigo que ya lo viene usando. Que haya tenido una buena experiencia. Una buena experiencia, alguien que va a dar, que el día de mañana tú tienes una pregunta y va a estar ahí, no que va a cerrar el local. Alguien que no te prometa cosas sin primero que te diga, mira, te voy a conseguir 3.500 por cada hijo, sin saber lo que tú ganas, qué edad tienen tus hijos, si vas a hacer tu declaración solo. Hay que huir de todas esas promesas maravillosas porque no funcionan. Exactamente, hay que tener Hay cuidado. otro número telefónico que quería dar, un par de números que tengo bien rápido. 1-800-908-4490, extensión 245. Repito, 1-800-908-4490, extensión 245. Eso es para fraudes, ¿correcto? Para cualquier persona que piensa que ha sido víctima de fraude debe de llenar el formulario 14039. Esto es alertando al IRS, mira, hay algo sospechoso, tengo temor, y entonces el IRS va a estar en alerta. Y el otro número, ya tengo que irme, es el 1-800-829-1040. 1-800-829-1040, eso es para información general para la IRS. Y como dicen, toma chocolate y paga lo que debes. No sé si lo habías escuchado anteriormente. Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Volvemos. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches.